Ok, entonces, bueno, gracias doctor Bernardo por apoyarnos con esta parte. Vamos a seguir con todos los fármacos antiarrítmicos, que son bastantes, y los vamos a ver lo más rápido posible. Bien, vamos a hablar un poquito de historia de antiarrítmicos. En este caso, en 1846, Mateluchin estudió la corriente eléctrica del corazón en palomas. Sin embargo, hasta 1893, His se descubre la conexión entre los aurículos y los ventrículos. Para 1901, Einthoven desarrolla el galvanómetro de cuerda. Ese es un aparato en el cual podía traducir la actividad eléctrica, en este caso pues, del corazón. Para 1933, Wolfer and Wood describe el mecanismo de preexcitación y en 1960, Giraud y Puig registran la actividad eléctrica de His por medio de un catéter. Para 1970, Miles Vaughan Williams realiza la clasificación de antiarrítmicos, que es la que todos conocemos, clase 1, 2, 3 y 4. En 1989 se realizó un estudio CAST. El estudio CAST vino a revolucionar el empleo de antiarrítmicos. ¿Por qué? Porque pues en aquel momento creyeron que los antiarrítmicos eran la maravilla para poder manejar ciertas arritmias cardíacas. Sin embargo, se dieron cuenta que al usar flecainamida y ecainamida, sí, efectivamente disminuían las arritmias, pero hubo un aumento en la mortalidad de estos pacientes. Entonces no todo era fantástico con los antiarrítmicos. Y en 1991 el grupo Sicilian Gambit se reunió para proponer una nueva clasificación de antiarrítmicos, que no es nueva, sino básicamente trataron de ampliarla de acuerdo a los avances científicos que se habían tenido en cuanto al mecanismo potencial de acción y los diferentes canales iónicos que mencionamos. Entonces, esa es la clasificación que nosotros conocemos de 1970. Los tipo 1, que van a ser bloqueadores de canales de sodio, eh, que se dividen en 1A, 1B y 1C, que los 1A van a retrasar la repolarización, alargan la duración del potencial de acción y básicamente están representados por la procainamida y la disopiramida. Los tipo 1B van a reducir o acortar el potencial de acción y se conocen también como bloqueadores de acción rápida. En este caso, algunos ejemplos son la lidocaína y la megiletina y la fenitoína. Y los 1C, que van a ser bloqueadores de acción lenta, van a reducir la velocidad de conducción y representados por la propafenona y la flecainamida. En la clase 2 vamos a tener, perdón, en la clase 2 vamos a tener a los beta adrenérgicos que van a disminuir el automatismo representados por el propranolol, metoprolol, atenolol, etc. En la clase 3 los bloqueadores de los canales de potasio que prolongan la repolarización y la duración del potencial de acción representados por amiodarona, dronadarona, etc. Y los bloqueadores de los canales de calcio que van a ser los tipo 4 que van a deprimir la función de las células CA dependientes, que básicamente también actúan a nivel del automatismo cardíaco, representados en este caso por el verapamilo, diltiazem, bepridil, etc. Y bueno, este esquema nuevamente para que nosotros podamos recordar todos los canales iónicos que participan en el potencial de acción. Sin embargo, ahora vamos a ver la clasificación ampliada. Son bastantes medicamentos, bastantes clases, no nada más son 4 como lo había propuesto Williams, sino que ya son 8 clases. ¿Sí? No todas van a actuar así como tal, otros están en investigación actualmente. Y este artículo pues, fue sacado de la Sociedad Americana del Corazón del 2018, donde fueron ampliando un poco más este panorama. Sin embargo, se ha venido trabajando desde 1991 en esto. Esta es una tabla. Estas diapositivas que van a ver son tablas inmensas de la clase de antiarrítmicos que hay, el sitio de acción y su efecto fisiológico. Por ejemplo, en la clase 0, que va a actuar en la fase 0 del potencial de acción a nivel del nodo sinoauricular, eso no a nivel miocárdico, sino en el nodo sinusoidal. Tenemos a la ivabradina, que va a reducir la despolarización
del nodo sinoauricular en la fase 4, que va a reducir el automatismo del nodo sinoauricular y va a bloquear eh, el canal de nucleótido cíclico hiperpolarizado para tratar de que no haya tanto paso de sodio a través de los canales sifón, que son los que básicamente actúan en el potencial de acción a nivel del nodo sinoauricular. Clase 1A, retrasan la repolarización, aumenta el potencial de acción, reduciendo la entrada del sodio, y aquí en este caso sí va a haber aumento del intervalo QT. Quinidina, agmalina son los fármacos más representativos, y las patologías aplicadas, pues la taquicardia supraventricular y fibrilación ventricular. Igual con las clase 1B, reduce la duración de potencial de acción y el periodo refractario está efectivo en el ventrículo y en las fibras de Purkinje. Lidocaína y megiletina son los más representativos, al igual que la fenitoína. Se va a usar en taquicardias ventriculares, particularmente en posterior a un infarto agudo al miocardio. Los clase 1C igual aumentan el límite de excitación del potencial de acción, y el cual también lo prolonga. Representados por la propafenona y la flecainamida. Y aquí tenemos una clase nueva que es la clase 1D, que son bloqueadores de los canales lentos de sodio, que afecta la recuperación del periodo del potencial de acción, perdón, la refractariedad, y aumenta la prolongación del intervalo QT. Y está representado por la ranolacina, que su principal aplicación hasta ahorita conocida es en la angina estable. Y pasamos a la clase 2, igual son bastantes, que yo creo que los voy a pasar más rápido para que ustedes los puedan leer en casa. 1A y 1B prácticamente se basan en el bloqueo y en la activación de los canales beta, de los receptores beta adrenérgicos. Los 1A aumentan el intervalo RR y PR, y los agonistas beta adrenérgicos disminuyen el intervalo RR y PR. Y aquí los 2C, los subclase 2C y 2D van a hacer su efecto a nivel del receptor muscarínico M2, donde los bloqueadores disminuyen el RR y el PR, y los agonistas muscarínicos aumentan el RR y el PR. Y aquí es donde se incluye, antes había una clase 5 donde se incluían a los otros fármacos como digoxina, adenosina, etcétera, pero en esta clasificación ya la meten como una subclase 2E, que es el activador del receptor de adenosina, que activa la proteína G aumentando los canales de potasio, la cual reduce el automatismo a nivel del nodo sinoauricular, y representada por el único medicamento que es la adenosina, y se va a usar a nivel de se va a usar en patologías como taquicardia sinusal. Los clase 3, que son los dependientes que son los bloqueadores y activadores de canales de calcio. En la clase 3A van a ser los medicamentos que van a actuar a nivel de los canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces, bloqueadores de canales de potasio no selectivos, o sea que van a bloquear todos los canales de potasio, perdón, tanto los rápidos, lentos, ultra rápidos, etcétera, es la amavicilida, la miodarona y la dronedarona. ¿Cuál va a ser la principal complicación de estos bloqueadores de potasio? Si bien recordamos el potencial de acción, pues puede ocurrir en la fase 3, que la fase 3 prácticamente es el intervalo QT. Prácticamente los bloqueadores de canales de calcio van a prolongar el QT y van a ser proarrítmicos. ¿Sí? En cuanto a los bloqueadores de canales de potasio de corriente rápida y corriente lenta, tenemos a la dofetalida y butalida de sotalol, y en los canales de corriente lenta aún no se han aprobado ningún medicamento. Los bloqueadores de canales ultra rápido, ya hay un medicamento aprobado que se llama Bernacalan, y se está usando ahorita para la conversión inmediata de la fibrilación auricular. Y también tenemos canales de potasio metabólico dependientes, que son las clase 3B, que son los activadores del canal de potasio subtipo 6.2, que va a hacer la apertura de canales de potasio sensibles a ATP, acortando el potencial de acción y refractariedad.
por lo cual va a disminuir el potencial de acción. Y de esos medicamentos tenemos al nicorandil y el pinacidil. Y nos pasamos a la clase 4, que van a ser medicamentos que van a actuar a nivel de la superficie de la membrana y otros ya que van a actuar directamente a nivel de retículo sarcoplásmico. Prácticamente los que se han investigado en este momento son los que están a nivel de la superficie de la membrana, los no selectivos como el bepridil, que uno de los efectos fisiológicos va a ser incrementar el PR y va a reducir la conducción. Y los bloqueadores de canales lentos de calcio en la superficie de la membrana, como el verapamil y el litiazim, igual van a incrementar el PR y se van a usar para arritmias supra y ventriculares porque van a reducir la conducción. Los bloqueadores de canales 3.1 inhiben el nodo sinoauricular y todavía no hay medicamentos aprobados y están en investigación las clases 4B, C, D y E, que esos ya van a actuar más a nivel intracelular del retículo sarcoplásmico para activar los canales de calcio, bloquear el intercambiador de superficie y promover la fosforilación de calcio a nivel del citosol, los cuales hasta el momento no se han aprobado. También se vio que la flecainamida y la propafenona, que son clase 1C, sí pueden afectar al bloqueador de canales de calcio en cuanto al receptor de rianodina, lo cual pues también tienen un efecto tanto clase 1C como clase 4. Y como les digo, son muchas clasificaciones, algunos no aprobados. La clase 5, los bloqueadores de canales mecanosensitivos, que van a bloquear el receptor de potencial transitorio 3 y 6, evitando la activación de calcio. Se ha investigado ese fármaco que es que el p-amil cianamoid, que todavía no se ha aprobado, los bloqueadores de las gap junction, que van a ser estos desmosomas que va a haber entre miocito, cardiomiocito y cardiomiocito, para evitar que se propague el potencial de acción. Está en investigación la carbenoloxona. Y la clase 7, que prácticamente no son fármacos que van a actuar como tal en la conducción cardíaca, sino que van a retrasar o van a evitar que, por ejemplo, un corazón infartado o con alguna cicatriz no desarrolle más daño estructural. Entonces aquí incluyeron a los IECA, ARA2, el ácido omega 3 y las estatinas, que prácticamente son remodeladores electrofisiológicos y estructurales para evitar el progreso del daño si es que lo hubo. Y bueno, este esquema representa prácticamente dónde actúa cada clase de fármaco. Por ejemplo, a nivel en el clase 0, que es la ivabradina, va a actuar a nivel del nódulo sinoauricular, bloqueando la entrada de sodio a través de los canales sifoni. La clase 1, bloqueando los canales de calcio. Clase 3, los de potasio. Clase 5, clase 4 prácticamente para evitar los canales de calcio. Entonces son muchos, fármacos que actúan a diferentes partes. Esto ya lo ven en un repaso un poco más a detalle. Y esos son todos los canales que les había presentado. Como ven, son bastantes tipos de canales de potasio y de calcio también. Entonces, son muchos. Vamos a ver cada uno de los fármacos, lo que nos alcanza el tiempo. Y bueno, la ivabradina es un antiarrítmico clase 0. Va a inhibir el canal IFONI, tiene una vida media de 11 horas. La dosis se ha establecido de 5 miligramos o 7.5 miligramos cada 12 horas. Reacciones adversas, fosfenos, bradicardia, cefalea. ¿Y cuáles van a ser las contraindicaciones? Bradicardia, hipotensión, bloqueo auriculoventricular e infarto agudo en miocardio. ¿En qué patología se puede aplicar? En la insuficiencia cardíaca con frecuencia mayor a 70 latidos por minuto. Y bueno, cuando salió este medicamento, pues también igual se hizo un revuelo, decidieron hacer ciertas investigaciones y en el 2004-2006 se hizo el estudio Beautiful, que
fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con placebo control, donde veían qué beneficio tenía en pacientes con enfermedad arterial coronaria y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Fue una población de 10.907 pacientes en 33 países. ¿Cuál fue el criterio de inclusión? Pacientes que tuvieran enfermedad coronaria y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 40%. Se les dio ibabradina 5 miligramos, aumentándola hasta 7.5 miligramos. ¿Y qué es lo que encontraron? Que realmente pues la ibabradina no iba a modificar mucho las causas de muerte. Incluso vieron que pacientes que usaban ibabradina sí tenían mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de falla cardíaca, mayor riesgo de hospitalizaciones, mayor frecuencia de infarto agudo al miocardio. Sin embargo, en pacientes que mantuvieron una frecuencia cardíaca por arriba de 70 latidos por minuto, sí redujo la mortalidad. Por ejemplo, las muertes con placebo en pacientes con frecuencia cardíaca por arriba de 70, las muertes fueron 498 en comparación con las que sí se usó ibabradina, que fueron nada más 463. ¿Sí? Así igual con las hospitalizaciones por falla cardíaca, etcétera. Las admisiones por infarto agudo del miocardio. Entonces, sí se pudo corroborar de que realmente la ibabradina sí funcionaba, pero solamente en pacientes que no tenían una frecuencia cardíaca tan baja. Y aquí lo único que le favorece es que fue mejor tolerado en pacientes con una frecuencia cardíaca mayor a 70, ¿no? Pero prácticamente todo era malo para el uso de ibabradina. No obstante, en 2012 se hizo el estudio SHIFT, que ese también viene muy respaldado en la guía europea de insuficiencia cardíaca. Se hizo en 2012 para demostrar ¿cuál es el objetivo? Demostrar si la ibabradina disminuye la muerte cardiovascular al disminuir la frecuencia cardíaca. Se realizó en 6.558 pacientes. Criterios de inclusión: insuficiencia cardíaca, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 35% y una frecuencia mayor a 70 latidos por minuto. ¿Cuál fue la conclusión? Que realmente sí redujo la mortalidad en el 10% y la tasa de hospitalización se redujo en un 26%. Vamos a ver la clase 1. Este es el receptor de sodio. Tiene una fase activada, una fase activada, una fase inactivada y una fase abierta y una fase cerrada. Entonces, cuando inicia la despolarización, el canal de sodio se abre y se activa, y ya cuando se empieza a repolarizar, este canal de sodio se cierra y se inactiva. Entonces, ¿dónde van a actuar los diferentes antiarrítmicos clase 1A, B, C y D? Clase 1A y 1B van a actuar a nivel del canal abierto y activo, por lo cual van a tratar de inactivarlo para que van a tratar de cerrarlo para que no entre tanto sodio. La clase D va a tratar de inactivarlo a pesar de que está abierto, y la clase C aquí sí lo va a mantener cerrado e inactivo. Entonces prácticamente es lo que va a hacer. Igual aquí en la despolarización va a estar abierto y activo. Nuevamente en la repolarización va a continuar abierto pero inactivo. Va a pasar a una parte cerrada e inactiva, y ya cuando se empieza nuevamente a despolarizar se va a empezar a activar, pero todavía va a estar cerrado. En cuanto a la clase 1A, el mecanismo de acción va a ser alargar la duración del potencial de acción, reduciendo el automatismo ectópico. Se puede aplicar en taquiarritmias supraventriculares. Su vida media en este caso de la quinidina va a ser de 6 a 12 horas y la procainamida de 3 a 4 horas. La dosis, 15 miligramos en bolo y mantenimiento de 60 microgramos kilómetro. Reacciones adversas: prolongación del QT por parte de la procainamida y torsada de Pons, y en la quinidina, diarrea, náuseas y torsada de Pons. Aquí también les puse unos recuadros del cuadro básico de medicamentos que tiene el IMSS, y pues sí, contamos con quinidina en una presentación de 200 miligramos. No sé si quién me pueda escuchar. ¿Quieren que continúe? Porque ya me estoy pasando de la hora.
y la verdad me faltan como unas 30 diapositivas. Sí, son muchas. No sé si quieren que Si les quieres, escriba. si quieres, déjale por ahí, ¿está bien? Sí, Y mañana, pues mañana como, ¿en cuánto crees darle? ¿En una media hora o una hora completa? yo creo que Para media hora. empezar. En media hora, ¿Sí? doctor. Sí, Sí. Pues mañana media hora antes de la clase, ok, ¿la de ven? acuerdo. Sí, Sí, ok. bueno, Bueno, pues dejamos hasta aquí. Muchas gracias, doctor Bernardo, por apoyarnos con la fase con el subtema de mecanismo de arritmias y pues el día de mañana terminamos de concluir el tema porque realmente sí son bastante información que pudimos realizar. eso bien, muy bien.